Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está aquí el reinado de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Después de narrarnos los comienzos del Evangelio con Juan Bautista, el bautismo con sentido mesiánico de Jesús en el río Jordán y las tentaciones en el desierto, Marcos relata en unas frases muy condensadas los comienzos de la actividad pública de Jesús, quien ahora recorre su región, la próspera pero mal afamada Galilea, predicando en las aldeas y ciudades, en los cruces de los caminos, en las sinagogas y en las plazas. Su voz llega a quien quiera oírlo, sin excluir a nadie, sin exigir nada a cambio. Una voz vibrante como la de los antiguos profetas. Marcos resume el contenido de la predicación de Jesús en estos dos momentos. El reinado de Dios ya está sucediendo. Su comienzo es concreto en la historia. Se ha cumplido el plazo de su espera y ante el reinado de Dios solo cabe convertirse, con una manera de vivir en la cual se descubre en quién se cree. El anuncio de un reino podría traer a la mente de los judíos muchos reinados, antiguos y nuevos. El reciente reinado de Herodes el Grande, varón sanguinario y ambicioso. El reinado de los asmoneos, descendientes de los libertadores macabeos, quienes habían ejercido simultáneamente el sumo sacerdocio y habían oprimido al pueblo, tanto o más que los invasores griegos, los seleucidas. Recordaban también a los viejos reyes del remoto pasado, convertidos en figuras de leyendas doradas, David y su hijo Salomón, y la larga lista de sus descendientes, por 500 años aproximadamente, dominadores del pueblo con un poder totalitario, casi siempre tiránico y explotador. ¿De qué rey hablaba ahora Jesús? Del anunciado por los profetas y anhelado por los justos, un rey divino, defensor de los pobres y de los humildes, dador de la justicia y vencedor de los violentos y de los opresores, un rey universal sin fronteras entre los pueblos, el cual haría confluir al Monte Santo, a Jerusalén, a las naciones, incluso a las más bárbaras y sanguinarias, para instaurar en el mundo una era de paz y fraternidad. Este reinado de Dios sigue siendo la esperanza de los pobres de la tierra. Ese reino ya está en marcha desde cuando Jesús lo proclamó, luego fue anunciado por sus discípulos, aquellos por él llamados a su seguimiento y a quienes les confió la tarea de pescar en las redes del reino a los seres humanos de buena voluntad. La Iglesia proclama este reinado de Dios para quienes se afanan por construir de mil maneras esta historia según el querer de Dios, curando a los enfermos, dando pan a los hambrientos, calmando la sed de los sedientos, enseñando a quien no sabe, perdonando a los pecadores y acogiéndolos en la mesa fraterna, denunciando a los violentos, opresores.